Hola, somos de la carrera de Ciencias de la Comunicación y el día de hoy nos encontramos en la Universidad de Tarapacá de Arica para realizar entrevistas sobre el pilar competitivo de educación. Acompáñennos. Hola, nos encontramos en la Universidad Tarapacá de Arica con la académica e investigadora Rosalena Gamarra. Hola, buenas tardes, un gusto estar con ustedes en Arica. Yo soy efectivamente académica del Departamento de Español de la Universidad de Tarapacá. El Departamento de Español está adscrito a la Facultad de Educación y Humanidades. Yo soy de la parte de Humanidades, soy periodista, soy comunicadora social, magíster en edición y dirección periodística y actualmente doctoranda en comunicaciones de la Universidad de los Andes en Santiago. El pilar de competitividad en el cual nos estaremos basando será en educación. Las 6 preguntas que tenemos formuladas serán basadas en ese pilar. Iniciando con la primera pregunta sería: ¿cómo impactan las brechas económicas y geográficas en el acceso a una educación de calidad? Bueno, definitivamente hay un gran impacto, pese a que las universidades, principalmente las universidades del Estado a nivel nacional, me refiero en el caso de Chile, de igual modo en el caso del Perú, intentamos que estas brechas se vayan acortando. Por ejemplo, podemos notar que los estudiantes muchas veces, no siempre, pero muchas veces los estudiantes que provienen de colegios privados han tenido más oportunidad de viajar, de tener acceso a bibliotecas, mayor cantidad, por ejemplo, de recursos como pueden ser libros, entre otros, y eventualmente, esto no es ninguna regla, pero eventualmente pudiéramos decir que han recibido una educación de mayor calidad. No necesariamente es así, pero sí han recibido mayores posibilidades, tampoco quiere decir que estas que las tomen, ¿no? Pero han recibido mayores posibilidades para generar una visión más amplia del mundo. Insisto, a través de los museos, a través de los libros u otras actividades, vamos a decir, extra programáticas como pudieran ser clases de deporte, clases de música, paseos educativos, entre otros. Cuando llegan a la universidad, nosotros tenemos la obligación, no solamente ética y moral, sino también desde el ámbito de compromiso con la calidad, de justamente cortar con esas brechas y más bien acercar los dos mundos, tanto el mundo del estudiante que viene de un colegio privado, como aquel que viene de un colegio público o lo que se conoce en Chile como particular subvencionado. En Perú podemos hablar, por ejemplo, de los colegios parroquiales, ¿no es cierto? Para que esto se note lo menos posible y que todos entremos a jugar en una cancha igualmente pareja. Esto se puede lograr, obviamente, es parte, insisto, de lo que se hace en nuestra universidad de acá, como se hace en muchas universidades, y bueno, toma algún tiempo, pero es algo que se logra. Bien, la segunda pregunta sería: ¿qué papel desempeña la educación en el desarrollo de habilidades para el empleo? Bueno, es fundamental. Desde que los muchachos entran muchachas entran al primer año universitario, nosotros tratamos de dotarlos, o si que no las traen, por supuesto, también, vamos a decirlo en este término, ¿no? Sacarles lustre a aquellas habilidades que ya traen y muchas veces no saben que las tienen. ¿Cómo pueden ser la comunicación? ¿Cómo puede ser el liderazgo? Entre otras, ¿no? ¿Por qué digo? Hay veces que las tienen y no se han dado cuenta, porque no las han potenciado, porque nadie les ha dicho: tú eres un líder natural, tú eres bueno para las matemáticas, tú eres bueno para organizar, para gestionar. Habilidades como esas, que no son por supuesto las únicas, son absolutamente vitales para el mundo competitivo y globalizado en el que vivimos hoy en día. Nuestros profesionales tienen que saber moverse en esos ámbitos, saber gestionar, saber ser interculturales. Por ejemplo, ya no nos queda solo saber inglés. Eso se da casi por sobreentendido. Ojalá también incursionar en el conocimiento de una segunda, tercera lengua, inclusive las habilidades respecto a las nuevas tecnologías, a la computación. En fin, hay montones de cosas que tenemos nosotros que ir empujando cariñosa y amorosamente al estudiante para que vaya en esa senda. Bien, continuando con la tercera pregunta: ¿qué estrategias efectivas existen para reducir la deserción escolar en los diferentes niveles educativos y promover la permanencia de los estudiantes en las escuelas o universidades? Wow, una pregunta bastante difícil, pero se hace mucho. Hay diferentes campañas al respecto. Por ejemplo,
encontramos que desde los colegios, de los establecimientos escolares, ya se inicia con la preocupación constante porque los niños ingresan al sistema escolar no antes de tiempo, sino cuando les corresponde, pero ya reciban, por ejemplo, educación, lo que se conoce aquí como parvularia, lo que vendría a ser toda nuestra educación inicial en Perú, y en otros países tienen otros nombres, por supuesto, y desde allí no se generen estas brechas de que hay niños que entran con todo el apresto, ¿no es cierto?, todo lo que se hace en la parte inicial, y no se salten sino hasta primero básico. Por poner un ejemplo, desde la educación de la preprimaria, la primaria o educación básica como se conoce aquí. Luego también, y desde el ámbito socioemocional, hay una serie de estrategias que se han ido estableciendo. Por ejemplo, aquí hay un programa en Chile donde hay profesores que acompañan a niños desertores escolares para nivelarse, tanto en lo educativo como en lo emocional, y puedan regresar y reinsertarse en la escuela. Esto a partir de lo que ha acontecido, por ejemplo, con la pandemia, que fue uno de los elementos que hizo que se notara. Pero claramente eso es un fenómeno que lleva muchos años ocurriendo en muchas partes del mundo, no solamente en esta parte que es Sudamérica, ¿no? Continuando con la cuarta pregunta es, ¿cómo puede la tecnología mejorar la educación en zonas rurales y qué desafíos se presentan al implementarla de manera efectiva en estos contextos? Parto respondiéndote por lo final. Justamente cuando conversábamos brevemente sobre el tema de la pandemia, yo creo que allí se evidenció la brecha digital de dos formas. Primero, la brecha digital, por ejemplo, con respecto al conocimiento, es decir, tenemos el celular pero no sabemos cómo sacarle el mayor partido, por un lado, pero por otro lado, la brecha de lo tecnológico per se. Tengo el celular, pero no tengo señal de internet. Tengo el computador, pero no hay generador eléctrico las 24 horas del día. O la señal no es suficientemente estable. Por ese lado tenemos que comenzar a pensar de qué manera podemos generar los países, los gobiernos, políticas públicas que incluyan desde lo tecnológico a lo educativo. No estamos libres no solamente de tener la pandemia, sino que además tenemos la obligación, como países, como estados, de incorporar a la ruralidad a los contextos educativos de la mejor forma posible. Que los espacios se generen con la menor cantidad de brechas que ya existen, por ejemplo, desde lo geográfico, ¿no? En la educación rural, una de las grandes problemas es que muchas veces las comunidades son muy pequeñas y tenemos lo que se conoce como educación de unidocente. Un solo profesor que hace curso, por ejemplo, para 6-7 niños, tiene 2 niños de primero de media, 3 niños de tercero, un niño de cuarto y un niño de quinto, invento, ¿no? Entonces, como un mismo profesor tiene que hacerse cargo de todos estos niveles escolares, con lo que implica, si nosotros contamos con las tecnologías correctas, los programas, las plataformas, obviamente esto permitiría estar mucho más enfocados en algunos momentos en un niño, o en vamos a decir, en un grado escolar y en otro para esos profesores que son de escuelas unidocentes y que ya cumplen además, y esto es muy lindo decirlo, con otros roles además de ser maestro. Muchas veces son papá, mamá, cocinero, enfermero, psicólogo, entre otras cosas, porque los niños viven muchas veces en la escuela también. Continuando con la quinta pregunta, tenemos ¿cómo pueden los programas de desarrollo profesional y apoyo emocional a los docentes mejorar la calidad educativa en las escuelas más necesitadas? Mira, no sé si tengan la respuesta para eso. Efectivamente, se necesita más apoyo. Yo creo que la salud mental recién la estamos abordando, no solamente para los estudiantes, pero también para nosotros, para los que estamos en la academia, que también tenemos nuestras propias dificultades. Muchas veces a nosotros nos toca no solamente hacer clases, al igual que los profesores de las escuelas docentes o escuelas rurales, nos toca ser un poco consejeros de nuestros estudiantes, psicólogos, bueno, en fin, un sinnúmero de cosas. Es un trabajo muy grato, por supuesto, cuando nos entregan la confianza, pero también nos exige una responsabilidad enorme y una autopreparación y estar lo mejor, vamos a decirlo así, espiritualmente posible para poder también ofrecer ayuda. Entonces, todo tipo de programa que se pueda hacer dentro de la universidad, dentro del colegio, pensando en un centro de formación o un centro educativo, va a ser muy bienvenido. Y obviamente todo lo que pueda aportar a que este profesor, profesora, sea académico, investigador, lo que está finalmente en servicio de educación, haga para estar mejor consigo mismo y pueda dar su 100%, su 120%
va lógicamente a repercutir en cómo nosotros digamos a nuestros estudiantes, el impacto positivo que podamos tener en sus vidas, tanto académicamente, profesionalmente, como personas también. Continuando con la última pregunta, ¿cómo se puede apreciar el impacto de las TIC en la educación durante y después de la pandemia a causa del COVID-19? Bueno, de alguna forma podría haber respondido un poquito a tu pregunta, pero tendríamos que pensar, antes de la pandemia, ¿cuántos de nosotros, los académicos, utilizábamos realmente plataformas, TICs, momentos evaluativos distintos a los que usábamos? Creo que bien poco. La pandemia, así como trajo muchos elementos muy negativos, de los cuales no queremos recordar, también trajo muchos positivos como este, por ejemplo, ¿no? Nos vimos obligados, aquellos que no sabíamos, a reforzar nuestros conocimientos en TICs a larga distancia además, porque no es lo mismo que un alumno tuyo tenga un celular y el otro tenga un computador de última generación y otro esté con un computador un poco más antiguo, más lento. ¿De qué manera unificar criterios educativos y formativos para llevar tus contenidos de la mejor manera, de manera que sea un aprendizaje significativo, que sea un aprendizaje lúdico, que no sea lo que nosotros llamamos popularmente no como el paporreteo, sino que haya un momento reflexivo más intenso, pero que sea finalmente un aprendizaje, ¿no? Entonces eso nos obligó un poquito a adentrarnos, a investigar, a conocer, también a recibir instrucción. Por lo menos nosotros aquí en la Universidad de Tarapacá, a través de la Dirección de Docencia, constantemente hemos recibido, vamos a decir, talleres y cursos de diferentes índoles donde tratan, y espero que sigan tratando, de mostrarnos de qué manera las TICs pueden ponerse a servicio de nuestras clases, también de nuestra investigación muchas veces, pero finalmente para con nuestros estudiantes. Eso es lo que te busca. E insisto, la pandemia quizás no hizo sino enrostrarnos. Esto es lo que se viene para acá. Ustedes tienen que un poco manejarse. Aquí terminamos nuestra entrevista. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Es un placer. Educación y comunicación, pilares para el empoderamiento global de las nuevas generaciones, construyendo un futuro más justo y conectado para todos.